Bien. A ver, yo tengo dos triángulos que al superponerlos coinciden en todos sus puntos. Estos triángulos son congruentes. Yo tengo un triángulo en el plano y lo muevo a otro lugar en el plano. Ese triángulo, eso no va a ser el mismo en realidad. Va a ser un triángulo congruente al dado. Yo tengo este triángulo, lo moví en el plano, voy a tener un ángulo congruente al dado. Si a cada punto de este triangulito rosa se transforma en un punto del triangulito celeste, pregunto, ¿a cada punto del triangulito celeste le corresponderá una preimagen en el triangulito rosa? A ver, yo voy a tener un triángulo ABC y cada punto de este triángulo se va a mover en el plano siempre con el mismo tipo de movimiento. Voy a obtener el triángulo A'B'C'. Cada punto se transforma en otro. Hice dos flechitas nada más. ¿Sí? Entonces sí hay una preimagen, ¿no? Hay una imagen y una preimagen. Entonces, una transformación geométrica es una función. Funciones ya vieron en análisis y en álgebra, ¿sí? Y esta función va a ser biyectiva, porque a cada punto le corresponde su imagen y cada punto va a tener su preimagen. Entonces, vamos a nombrar a un movimiento en el plano, a una transformación, es una transformación geométrica puntual, punto a punto, y que va a ser biyectiva. Nunca se acuerdan, cuando yo pregunto qué es un movimiento, nadie se acuerda que es una transformación geométrica. Pero sí, son las funciones en geometría. Esto después va a haber productos, como ustedes pueden multiplicar función en X por la f de X por g de X, van multiplicando funciones. Acá también los movimientos los voy a ir componiendo o haciendo un producto de movimientos. A ver, todo esto que yo estoy hablando lo van a entender mejor cuando lo pongamos en práctica. Pero bueno, lo que yo quiero ir leyendo el apunte de a poco, ¿sí? Como para ver si hay algo más allá. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo que se movió en el espacio y vuelve otra vez al mismo lugar, acá sí, aparte de ser congruente, voy a tener el mismo triángulo en el mismo lugar, en el plano. A ese movimiento lo vamos a llamar identidad, solamente si está en el mismo lugar en el plano. Involución la vamos a ver después. ¿Vieron estructura de grupo en álgebra o todavía no? No, todavía no, bro. Todavía no. Bueno, estructura de grupo es cuando yo empiezo a hago una simetría central por una simetría axial, no sé. Tengo varios movimientos y los empiezo a componer. Siempre me va a dar esa composición un movimiento y a ello se le va a llamar ley de composición interna. Yo no creo que trabajemos con estructuras de grupo porque no nos van a dar los tiempos y últimamente ya no se toma eso en los finales porque no da. El elemento neutro va a ser la identidad y el elemento inverso va a ser un elemento que compuesto con otro con su inverso me dé la identidad. Bueno, después existen diferentes movimientos, dos tipos de movimientos, como una característica del movimiento. Si yo, por ejemplo, muevo un segmento en el plano hago un movimiento de un triángulo, lo que sea, y el semiplano que queda determinado por ese segmento, cuando yo lo moví, sigue estando en la misma condición o en la misma posición, conserva el sentido de los puntos. ¿Se acuerdan que habíamos visto orden y sentido, que cada punto precede a otro? Bueno, en la recta había un orden y una sucesión. Bueno, si cada punto se conserva el sentido del plano, vamos a considerar ese movimiento como directo, y si invierte el sentido del plano, lo vamos a considerar como inverso.
Ahora ya vamos directamente a un ejemplo, tranqui. Lo más importante, no sé si se habrán visto por acá que la profe lo puso con mayúscula y con negrita. Lo más importante de estos axiomas, porque son axiomas de congruencia y movimiento, es que los movimientos mantienen la congruencia. Es decir, si dos figuras son congruentes, sí, solo sí, existe un movimiento que transforma uno en la otra. Es decir, yo tengo un triángulo, se mueve en el plano y puedo asegurar que estas dos figuras son congruentes. Yo encuentro en el plano dos figuras congruentes y puedo encontrar cuál fue el movimiento que transformó uno en el otro. ¿Sí? Es por eso esto es un sí, solo sí, en cuanto a los movimientos. Si existe un movimiento, las figuras son congruentes. Y si yo tengo dos figuras congruentes, existe un movimiento que transformó una en la otra. Bien. Y cumple la congruencia, tanto como la igualdad o el paralelismo, cumple propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Propiedad reflexiva ya la vimos en muchas comparaciones de triángulos. Cada elemento o cada figura es igual a sí, congruente a sí misma. Por eso cuando comparamos decimos por lado común. Y porque ese segmento lo comparten los dos triángulos, entonces siempre va a ser igual a sí mismo. Todo triángulo es congruente consigo mismo, es una propiedad reflexiva. Si un triángulo A es congruente a uno B, el triángulo B va a ser congruente al A. Eso es una propiedad simétrica. Y la transitiva ya también la usamos. Si tengo una figura A que es congruente a una figura B y esa figura B es congruente a una figura C, la figura A es congruente a la figura C. Estas propiedades que cumplen los movimientos, que son transformaciones geométricas, son propiedades de álgebra y que se aplican acá. Así que si no las vieron, ya las van a ver prontamente. Va a haber 4 tipos de movimientos: simetría central, simetría axial, traslación y giro. Vamos a ir analizando los 4 y los vamos a ir ejercitando y vamos a mover las figuras en el plano con estos movimientos. Yo lo que quiero que analicemos ahora, cuándo un movimiento es directo y cuándo un movimiento es inverso. Y vamos a un gráfico en el plano. Voy a hacer trampa. No, miren. Bien, yo acá tengo dos segmentos. ¿Sí? El segmento original, que va a ser AB, se movió en el plano, no sé todavía por qué tipo de movimiento, con un movimiento dado, y se transformó en el segmento A'B'. Bien, entonces yo, para analizar si es directo o inverso, tengo que ver de qué lado me quedó el semiplano con respecto al segmento. Supongamos que me quedó de este lado, y acá cuando se movió en el plano me quedó de este lado. ¿Cómo hago yo para analizar de qué lado, si cambió el sentido o no cambió el sentido? Bueno, como los movimientos mantienen la pertenencia, es decir, si yo muevo un segmento, todos los puntos de ese segmento se van a mover, entonces, y van a quedar todos en el mismo orden. Si hay un puntito acá en el medio de AB, va a quedar en el medio de A'B' cuando lo mueva. O sea, eso se mantiene. Aparte, se mantiene la longitud del segmento. Son congruentes estos dos segmentos con toda seguridad. Entonces, yo tengo que ver de qué lado está el semiplano con respecto a este segmento AB. Y voy a hacer, como dice una compañera, a caminar como una hormiguita arriba del segmento.
Camino de A hacia B. Entonces voy en este sentido de los puntos, en este orden. Y si yo camino de A hacia B, ¿el plano va a estar a la derecha o a la izquierda? En este dibujito, ¿te parece? Esta es la de, estando este segmento, este semiplano. Del lado rojo, entonces del lado izquierdo. Del lado rojo, del lado izquierdo. Sí, el semiplano. Yo te digo, te hice la flechita solo para que vieras en qué sentido estoy considerando a B. El sentido desde los puntos que van de A hacia B. Entonces, con respecto al segmento AB, las rayitas están del lado izquierdo. Entonces, ahora tengo que irme a fijar en el segmento imagen, que va a ser A', B'. ¿Y en qué sentido lo voy a mirar? Lo voy a mirar, si acá lo estoy mirando de A hacia B, a este lo voy a mirar de A' a B'. En el mismo sentido que tomé el primero, pero acá están dados vueltas los segmentos, pero yo no me importa que estén dados vueltas en el plano. Me fijo dónde está el punto A, dónde está el punto B, y sigo ese camino. En el A', B', ¿dónde está el plano? ¿A la derecha o a la izquierda? Con respecto al segmento A', B'. Izquierda. A la izquierda. Entonces, si en AB está a la izquierda y en A', B' está a la izquierda, quiere decir que cuando se movió el segmento, se conservó el sentido del plano. ¿Sí? Hice así y el sentido del plano se conservó. Si yo hubiese hecho esto, el sentido del plano cambiaba. Bien. A ver, este va a ser un movimiento directo. Si yo, en cambio, hubiese tenido el semiplano acá, cuando camino de A hacia B, o de A' B hacia B', el semiplano me quedaba a la derecha y el movimiento iba a ser inverso. Bien, nada mejor que ir directamente a un ejercicio donde tengamos que analizar tipos de movimiento. ¿Sí? Acá lo vamos a poder analizar de a poco. A ver, ahora ponemos el plano. Después, cuando tengamos un triángulo, nosotros vamos a tener un lado y todo el triángulo me va a indicar cuál es, desde qué lado está el plano con respecto a ese lado del triángulo. O sea que por ahora empezamos con segmentitos. Bien, a ver, en el primer caso creo que es más o menos lo que vimos recién. Vamos a probarlo. Yo camino de A hacia B. ¿Y dónde está el semiplano? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. Bien. Alguien que lo ayude a Emiliano, pobrecito, está trabajando solo. ¿Y acá de dónde camino? ¿De B a A? ¿De B a B' o de A' a B'? De A', B'. Bien, de A' a B'. ¿Y el semiplano está a derecha o a izquierda? Izquierda. A izquierda, bien. Entonces, ¿se conservó el sentido del plano? Sigue estando a la izquierda en los dos lados. Entonces, este movimiento va a ser un movimiento directo. Bien. Ahora vamos a ver este otro movimiento. Supongamos que yo camino de F a E. ¿Dónde está el plano? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecho. A la derecha. La derecha. Bien. ¿Y acá de dónde voy a caminar?
Ahí está al revés. El- Para, DF' es prima, camino, y está a la izquierda. Acá cambió el sentido del plano, ¿sí? Porque si en este estaba a la derecha y en este estaba a la izquierda, este movimiento es inverso. Borro porque sí, tengo que seguir para abajo. Acá tengo otros dos segmentitos. ¿Hacemos lo mismo? Si va de O a P, ¿dónde está el semiplano? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecho. A la derecha. ¿Y de O' a P'? Del otro lado. A la izquierda. ¿Este movimiento es directo o inverso? Inverso. Bien. Acá vamos a hacer... Como soy mala, lo voy a hacer al revés. Profe, pero una pregunta. ¿Usted Vale. dice de dónde a dónde? Porque, por ejemplo, en DH no tiene flecha si no le pone usted. Ninguna tiene flecha y no te voy a dar la flecha. Vos siempre vas a elegir un punto. A ver, Ah, lo elijo yo, digamos, lo la elegís dirección. vos y aparte nunca te voy a dar un segmento. Ya después vas a ver que hay un triangulito, o sea, si lo hacíamos al revés, si vos se te ocurre partir de P hacia O, el plano estaba a la izquierda. Acá, ¿de dónde vas a partir? De la imagen de P, que va a ser P' a O'. Y la También imagen va es a estar a la inverso. derecha. Y sí, es inverso porque el movimiento es inverso. Como vos lo analices, no importa de dónde hagas la flechita. Ah, está bien. ¿Está bien? A ver, este va de D a H, el plano está A la izquierda. a la izquierda. Y si voy de D' a H', el plano está a la izquierda. Entonces Profe. este movimiento es directo, sí. Tengo un problema con la izquierda o derecha. O sea, por ejemplo, ahí va de D a H y el plano para mí está a mi derecha. O lo tengo. Mirá, si va de H a D, tu plano va a estar a la derecha. Ah, tiene que ver por el. Ok. El Por el sentido de sentido. la flecha. ¿Sí? Porque vos vas caminando, suponete que es una calle, y vas caminando de H hacia D, ¿a dónde miro la pared? Que va a ser el plano. ¿Sí? Ah, ok, ahí entendí, perdón. Ahí me di cuenta, pero me estaba No hay mareando y no. problema, no hay problema. Estos son ejemplos. Ups. Vamos a ver qué pasa acá con estos triángulos. Si ustedes tienen que hacer lo mismo en un triángulo, lo que tienen que hacer es elegir uno de los lados del triángulo y ver dónde queda el resto del triángulo. Digamos, donde queda el tercer vértice, ese va a ser el semiplano. ¿Sí? Martín y Guillermo, ¿quieren aclarar algo? No sé si estoy diciendo bien las cosas. Bueno, parece que sí. No, ahora va perfecto. Bueno, gracias, chicos. Bien, tomemos los dos primeros triángulos. ¿Qué lado quieren considerar? Digan algo. Yo tomé un vértice, profe, no digamos un lado. Y pero si tomás un vértice no podés analizar el sentido. ¿Qué haces con el vértice? ¿Qué vértice tomaste? A ver. El S. El S. ¿Y? Y miré el de abajo y está al revés, digamos, inverso es. Sí, es un movimiento inverso, pero no te sirve mirar solamente un punto, porque
¿Cómo ves vos el sentido del plano? ¿En qué a ver, no sé, realmente, se me Yo lo tomo nubló en la el mente. sentido, yo lo tomo en el sentido de que, cómo le puedo decir? A grosso modo, digamos, yo lo tomé como que MT, digamos, si estuviera, digamos, mejor hecho, el triángulo sería un triángulo rectángulo. Si estuviera mejor hecho, Y quiere decir que está mal hecho el triángulo. nada, si está, digamos, forma recta, eso quiero decir. Y tomé el punto S, y después cuando miré el de abajo, como que estaba al revés. Eso es lo que yo Está quería bien, decir. entonces vos consideraste el punto S con respecto al lado MT. Sí, sí, algo así. Sí. Ah, o sea, el Algo opuesto, el así, contrario. algo así. Bueno, entonces consideremos el segmento MT. Yo voy de M hacia T y el punto S, como me decís vos, te quedó a la derecha. Y me paro en el otro triángulo y voy a ir de M a T o de T a M. Tengo que ir en el mismo sentido. En el mismo sentido. De M' a T', claro. De M' a T'. Entonces, acá S estaba a la derecha y acá S' está La izquierda. a la izquierda. Entonces es un movimiento Inverso. inverso. Acá vamos a considerar, por ejemplo, de L a Ñ, ¿el punto J está a la derecha o a la izquierda? Derecho. Y de L' a Ñ', Derecha. entonces este movimiento es directo. Bien. Vamos a empezar a componer movimientos, a ver qué pasa. Si yo muevo el segmento AB, se me va a transformar en el A'B', y de acá a acá hay un movimiento. Después muevo el consegmento A'B' y se transforma en A segunda, B segunda. Yo pregunto, ¿hace falta que hagamos la flechita o ya nos damos cuenta entre AB y A'B' qué tipo de movimiento hay, si directo o inverso? No, el primero es directo. Directo. El primero es directo. Claro, ¿Y el segundo? Inverso. inverso. Claro. ¿Están todos de acuerdo? Lo vamos a analizar. Acá, yo me saqué. No. Acá hay alguien que está en desacuerdo. A ver, si yo voy de A' a B', el plano está. Ah, no, no, no es inverso. Hacía falta la flechita, hacemos la flechita. Acá el plano está a la izquierda, pero acá el A segunda está del otro lado. Entonces camino de A segunda a B segunda, el plano está a la izquierda, este movimiento es un movimiento directo. Gracias, Martín. Ahora voy a preguntar. Esto es una composición de movimientos, entonces tengo un movimiento directo por otro movimiento directo. Conservo el sentido del plano y conservo el sentido del plano. Entre el primero y el último, ahora, si voy de A a B y se transforma en A segunda, B segunda, ¿el movimiento va a ser directo o inverso? Directo. También directo. Directo. Entonces, si yo compongo dos movimientos directos, el resultado va a ser un movimiento directo. Bueno, para saberlo. Ahora lo voy a borrar, Martín, porque voy a para abajo. Gracias. Acá Martín está ayudando, pero tengo que borrar porque si no, se va a ver. ¿Analizamos este? Lo dejamos a Martín que escriba ahora, que escribe mejor que yo. Bien, entre FE y F'E', ¿qué movimiento hay?
Inverso. Inverso. Y entre E' y F' y E segunda, F segunda, También inverso. ¿seguros? Sí, es inverso, es inverso. Y entre EF y E segunda, F segunda, ¿también será inverso? No, directo. Es directo. Es directo. Muy bien. Entonces, si yo compongo dos movimientos inversos, voy a obtener uno directo. ¿Sí? ¿A qué se está pareciendo esto? ¿A nada? Voy a hacer algo que didácticamente no está bien. No me reten. Voy a tachar esto y lo voy a poner del otro lado porque no tengo más, no hice más dibujitos. Supónganse entonces ahora que el semiplano está de este lado. Es entre E', F' y E segunda, F segunda, ¿qué movimiento es? Directo. Directo. Y entre EF y E segunda, F segunda. Es inverso. Ah, que casi escuchaba indirecto yo. Directo iba a decir. Sí, es inverso. Entonces, opa, directo por directo me da directo, inverso por inverso me da directo, inverso por directo me da inverso, y si hacemos directo por inverso me va a dar inverso. Acá Martín lo está escribiendo y yo ya le gané en mano y lo escribí en una hojita. Esto es igual que la regla de los signos, más por más, menos por menos más por menos menos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos. Esto nos va a ayudar después cuando hagamos simetría central por simetría axial, que es un movimiento directo por un inverso, que es lo que me va a dar, me va a tener que dar, si yo tengo un movimiento directo y un inverso, el resultado va a ser un inverso. Entonces esto es simplemente para ayudarnos a analizar cuando tengamos que ver qué se transformó una figura, qué movimiento la puede haber transformado. ¿Está? No les voy a pedir que me hagan todo este trabajito directo e inverso en un ejercicio, sino que lo van a usar como ayuda para los resultados de las composiciones entre movimientos. ¿Quedó claro? Vamos a ver ahora si podemos empezar con simetría central. ¿Sí? Una simetría, dadas una semirrecta o R y uno de los semiplanos alfa determinado por esa recta que la contiene, se llama simetría central de centro O al movimiento del plano que transforma la semirrecta. No llegamos. Yo les iba a dejar ejercicios para hacer, pero no llegamos. Mejor, así siguen con el trabajo práctico, ¿no? Igual les muestro en GeoGebra qué es lo que vamos a hacer con una simetría central. Yo voy a tener, para tener una simetría central voy a necesitar un centro de simetría. ¿Sí? Y voy a hacer la simetría de un punto cualquiera A.
La definición me dice que la simetría central transforma la semirrecta OA en la semirrecta OA opuesta, que es la semirrecta OA'. Entonces, si yo voy a hacer la simetría del punto A, lo que voy a hacer es trazar la semirrecta de OA para que se me transforme en la semirrecta opuesta. Y como cada punto, no es una recta, si no, no va a quedar. Como cada punto va a tener su orden, ¿sí? Y su misma la pertenencia, y va a estar en el mismo lugar, ¿dónde voy a dibujar yo A'? A la derecha de O. A la derecha de O. Perfecto. ¿Y a qué distancia de O? A la misma que A. A la misma que A. Entonces vamos a trazar una circunferencia con centro en O y radio OA, y la intersección de esa circunferencia me va a dar, no, lo hice al revés. La intersección de esa circunferencia me va a dar el punto A'. Yo estoy haciendo trampa, ustedes no tienen que usar esto para hacer trabajos. Lo que pasa es que si no, el software no me permite poner el A', me sale un A⁻1 y a mí no me gusta el A⁻1. En realidad hacemos la circunferencia y ponemos el A'. Profe, le voy a preguntar una tontería, ¿no? Pero, No es por tontería. ejemplo, que usted dijo que había que hacer la circunferencia de radio OA No, sí, para que, digamos, marcar A'. digamos, el otro punto, claro, A'. Mm. Pero no hacía falta la circunferencia porque, pregunto, ¿no? Porque con el radio OA, si usted lo marca del otro lado con una rayita, ¿no alcanzaba con eso? Alcanza con eso, incluso alcanza con una regla. Si vos medís esto que mide 3 centímetros, de acá medí los otros 3 centímetros y no hay ningún problema. No pueden hacer con la regla graduada, chicos. Lo que sí les digo que estos trabajos se van a tener que hacer en hoja lisa, cuando me tengan que entregar lo de los movimientos. Porque si no, ustedes me hacen 3 cuadraditos para un lado y 3 para el otro. No me, sí, se ríen. Pero la experiencia me dice que hacen eso. Entonces el trabajo va en hoja lisa. ¿Sí? Bien, ¿y esto cómo lo vamos a escribir? Esto lo vamos a escribir: simetría central con centro en O del punto A se transforma en el punto A'. ¿Sí? Y la simetría central, si quieren, de la semirrecta OA, me la transformó en la semirrecta OA'. A ver, si yo tuviese un punto acá, supongamos que este va a ser mi semiplano, voy a hacer la simetría central de este punto, y me quedó de este lado. ¿Sí? Supongamos que este A que yo puse acá es el semiplano. ¿Qué tipo de movimiento va a ser la simetría central? Si yo, a ver, tengo la semirrecta OA, que se transformó en la semirrecta OA'. En la roja, ¿dónde está el semiplano? ¿A derecha o a izquierda? Derecha. ¿Y en la azul? También. Derecha. Derecha. Entonces, ¿conservó el sentido del plano? Sí. La simetría central es un movimiento directo. Primera de las cosas que tenemos que analizar. Bien, ahora supongamos que yo necesito hacer la simetría de un segmento. ¿Sí?
el segmento CD con centro en un punto O, acá. Me cambió este acá, no importa. Con centro en O, ¿sí? Bien. ¿Qué se les ocurre que podemos ir haciendo? No entendí, profe, ¿cómo dijo? Quiero hacer la simetría central, en vez de un punto, como dice antes, de un segmento. Y el centro de la simetría va a ser este punto O. ¿Se acuerdan que hacíamos, si yo quería hacer la simetría del punto A, hacíamos una semirrecta y lo hacíamos del otro lado? Ahora lo que yo voy a saber, ¿hará falta que yo haga todo lo mismo, eso mismo con cada uno de los puntitos del segmento CD? Dijimos que la simetría... Sí, dale, Que Nadia. cada punto tiene que pasar por el punto O para reflejarse del otro lado, en realidad. Perfecto. Cada punto se va a reflejar. ¿Y el segmento que voy a obtener, cómo va a ser con respecto a CD? Congruente. Congruente, igual, congruente. No me olvido nunca de que sea congruente. Y cada punto va a estar en el mismo, digamos, en el mismo orden. Entonces, ¿no sería suficiente con que yo haga la simetría central del punto C y la simetría central del punto B? Y después dibuje el segmento en el medio. Pero no entiendo cómo se hace eso. ¿Cómo? O sea, ahí con el segmento se Bueno, complica. pensemos, Emiliano, pensemos juntos. Olvídate del segmento. Yo voy a hacer la simetría del punto D, con centro en O. ¿Qué hicimos antes? O sea, de C a D, ¿no? No, te estoy diciendo que voy a hacer la simetría del punto D con respecto al centro O. Voy a hacer la simetría central solamente del punto D. ¿Cómo hicimos con el punto A? ¿Te acordás lo que hicimos con el punto A? ¿Cómo definimos la simetría central? Sí. ¿Cómo hicimos? Usted hizo centro de radio OA y lo marcó del otro lado. Bien, ¿y a dónde lo marco? ¿Dónde va a estar D'? Yo hice centro en D, en O y con radio OD. Me queda un minuto. Lo vemos la clase que viene. No, la verdad que no tengo mucho espíritu como para seguir otro ratito. ¿No se enojan? No, pero- Bueno, lo vemos desde el vamos, simetría central, el día jueves. A ver si se me conectan las pilas a mí también. ¿Está? Acordate que hacemos una semirrecta y en la semirrecta opuesta va el punto imagen.